Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Puede el hombre más deseado de Turquía, el galán que ha robado corazones desde Madrid hasta Roma, estar realmente solo en la noche más brillante y mágica del año? Prepárense, porque las luces de los rascacielos no son lo único que está ardiendo en los Emiratos Árabes Unidos en este momento. Can Yaman ha aterrizado en Dubái para despedir este intenso 2025 y recibir el 2026, y créanme, cada paso que da está generando un terremoto en las redes sociales, aunque hay un detalle, un vacío al lado de su silla, que nos tiene a todos especulando, y por qué no decirlo, un poco preocupados por el estado sentimental de nuestro querido Rey de Corazones. Amigos, estamos ante las últimas horas de un año que ha sido una montaña rusa para Can Yaman, y qué mejor manera de cerrar este ciclo que bajo el lujo desmedido y la arquitectura futurista de Dubái. Mientras muchos esperaban verlo quizás en una escapada romántica secreta o regresando a la calidez de su hogar familiar en Estambul, nuestro actor favorito decidió tomar un avión y plantarse en el epicentro del lujo mundial. No sabemos si este viaje es puramente placer o si hay algún contrato millonario escondido bajo la manga de su camisa de seda, pero lo que es innegable es que Can ha decidido que el 2026 debe comenzar con estilo, altura y mucho misterio. Desde el momento en que pisó su exclusiva habitación de hotel, comenzó a bombardearnos con historias de Instagram, dejándonos ver esas vistas impresionantes que solo Dubái puede ofrecer, pero también dejándonos ver, entre líneas, que está listo para comerse el mundo. Pero, y aquí viene lo interesante, no ha viajado solo, aunque tampoco ha viajado con quien la prensa rosa desearía. Para aquellos que siguen cada movimiento de su vida, no fue una sorpresa ver aparecer en sus historias a una mujer fundamental en su vida, Yeliz Bozolu. Para los que son nuevos en este universo, Yeliz no es solo una prima, es su confidente, su estilista, su mano derecha y, a menudo, la guardiana de sus secretos. Ella, a quien Can llama cariñosamente Abim, o hermana mayor en el sentido más respetuoso y cercano, está allí con su esposo. Esto confirma que el viaje tiene un tinte muy familiar, muy íntimo. Es el círculo de confianza de Can, ese búnker emocional que lo protege de la locura de la fama. Anoche, las redes sociales explotaron cuando se filtraron imágenes del grupo cenando en el prestigioso Gal Restaurant y Lounge Dubai. Imaginen la escena: la brisa cálida del desierto, las luces del Burj Khalifa de fondo cortando la noche, música vibrante y ahí, en medio de todo, Can Yaman, divirtiéndose como nunca. Los vídeos que nos han llegado gracias a los fans, benditos sean los fans que están en todas partes como agencias de inteligencia, nos muestran una velada espectacular. Vimos esa tradición de agitar las servilletas al aire, una marea blanca al ritmo de la música, y a Can riendo, disfrutando, viviendo el momento. Estaban acompañados por otra pareja, lo que nos hace pensar en una cena de parejas, excepto por un detalle crucial: Can era el impar. Y aquí es donde mi corazón de periodista de magazine se detiene un momento a reflexionar. Vimos como los fans, que reconocieron al instante esa silueta imponente, no dudaron en acercarse. Y él, con esa humildad que lo caracteriza y que a veces parece contradecir su imagen de superestrella inalcanzable, posó para fotos, sonrió a las cámaras y permitió que el hashtag #Can Yaman inundara Twitter e Instagram en cuestión de minutos. Se le veía feliz, sí, radiante y guapísimo como siempre, pero no puedo evitar sentir una punzada de curiosidad. Nos resulta un poco impactante, casi increíble, ver a Can Yaman, un hombre que respira pasión, un hombre que ha interpretado al amor en todas sus facetas en la pantalla, recibir un nuevo año sin una pareja oficial, sin un amor romántico a su lado. Es un hombre de amor, un alma apasionada, y sin embargo, parece que el 2026 lo recibirá en su faceta de soltero de oro. ¿Es una elección consciente? ¿Está protegiendo un amor que aún no quiere revelar al mundo, o realmente ha decidido que este año nuevo es para amarse a sí mismo y a su familia? Verlo allí, rodeado de gente pero sentimentalmente, solo en una noche diseñada para los besos de medianoche, nos deja con muchas preguntas.
Quizás, solo quizás, su deseo de año nuevo sea encontrar a esa persona que pueda seguirle el ritmo en esta vida de locura y viajes. Vamos a estar con los ojos muy abiertos esta noche. La víspera de Año Nuevo en Dubái promete ser legendaria, y no perderemos detalle de cada movimiento, cada historia y cada mirada de Khan. Pero antes de cerrar, quiero enviarles mis mejores deseos. Que este 2026 que está a punto de comenzar traiga, para todos ustedes y sus familias, una salud de hierro, una felicidad desbordante y una paz que llene sus hogares. Rezaremos para que sea un año lleno de ganancias, no solo materiales, sino espirituales. Que la belleza que vemos en la pantalla se refleje en sus vidas. Manténganse atentos, porque si Khan Yaman encuentra un beso de medianoche, ustedes serán los primeros en saberlo aquí. Por ahora, disfruten de las fiestas, abracen a sus seres queridos y sueñen en grande. Pero ojo, familia, porque aquí hay mucha tela que cortar y no quiero que se me escape ningún detalle. Esos vídeos que habéis visto de las servilletas volando por los aires en el restaurante Gal no son una simple fiesta, son la prueba de que Khan necesitaba esto, soltarse la melena, literalmente. Fijaos en su lenguaje corporal. Hacía meses que no le veíamos tan relajado, con esa camisa desabrochada marca de la casa y esa carcajada limpia, lejos de la presión asfixiante de los paparazzi en Italia que no le dejan ni respirar. Aquí, en Dubái, aunque es una estrella mundial, parece haber encontrado un oasis de normalidad dentro del lujo. Y dejadme que me ponga en modo detective un segundo. ¿De verdad creemos que este viaje es solo turismo? Conociendo a Khan, que es un lince y no da puntada sin hilo, no me extrañaría nada que entre copa y copa se esté cocinando algo grande. Dubái es tierra de oportunidades y contratos millonarios. ¿Estaremos ante el preludio de una nueva imagen de marca global para 2026? Verle tan pletórico, celebrando con esa energía arrolladora junto a Yeliz, me da la vibración de quien celebra un triunfo secreto, algo que aún no nos ha contado. Además, hay un detalle que me tiene loca, esa mirada al móvil. En varios momentos de la noche, se le vio tecleando con una sonrisilla pícara. ¿A quién le escribía en medio de la fiesta? ¿Quién estaba al otro lado de la pantalla recibiendo ese mensaje de feliz año, antes que nadie? Aunque físicamente no haya una novia, sentada en esa mesa, esa conexión digital nos dice que el corazón del galán quizás no está tan desocupado como creemos. ¡Ay, madre, que la intriga me mata! Lo que es seguro es que ha vuelto el Khan Yaman más disfrutón y carismático. Ha recargado pilas y un Khan descansado es peligroso, porque significa que viene a por todas. Si pensabais que el 2025 fue fuerte, abrochaos los cinturones, porque este 2026 con nuestro turco favorito promete ser una auténtica telenovela de la vida real. Y yo no pienso perderme ni un capítulo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.